Doctores, buenos días. Me voy a presentar. Voy a hablar fuerte porque el ambiente es amplio. Voy a explicarles una pequeña cosita. El día de hoy están juntos dos programas en la primera clase. Tenemos alumnos que están comenzando la maestría en ecografía, que seguro son varios de ustedes, y otros que están comenzando el diplomado en ecografía Doppler vascular. Solo están juntos esta clase. ¿Por qué motivo? Porque la primera clase es exactamente lo mismo, recordatorios de la parte de generalidades de la ultrasonografía, ¿no? Entonces, la primera clase hoy en la mañana va a ser eso, recordatorio de las partes genéricas de ultrasonografía, cosas básicas, totalmente básicas, que las tienen que saber sí o sí para comenzar la maestría y para comenzar el diplomado en vascular. En la tarde ya me quedo netamente con vascular y vamos a entrar ya netamente a la configuración y manejo de la ecografía Doppler. Con los de la maestría nos vemos la próxima semana y vamos a seguir el mismo contenido, ¿no? Entonces, su primer módulo, doctores, en ambos programas, diplomados, avanzados o maestría, siempre es Application en ultrasonografía. ¿De qué trata ese módulo? Manejo y configuración del ecógrafo. Entonces, todo el módulo va a ser manejo y configuración de la imagen 2D, manejo y configuración del Doppler. En vascular vamos a profundizar mucho más el Doppler porque netamente vamos a utilizar, todo el programa trata de eso, ¿no? Ecografía Doppler. La lista la vamos a llamar posteriormente y comenzamos. Doctores, vamos a hablar principios físicos del sonido, partes del ecógrafo, funciones del ecógrafo, tipo de transductores, tipo de cortes ecográficos, generalidades de las ecografías, terminología y artefactos. Todo este tema igual entra en su examen del primer módulo, principios físicos de la ultrasonografía Doppler. Ya sabemos esto, por qué motivo, cuál es la única herramienta que utiliza el ecógrafo para este método de imagen, el sonido. Sabemos que para la ecografía el sonido lo es todo, utiliza la ecolocalización, el ecógrafo, solo recordando lo que fue el diplomado. Entonces, la primera pregunta, doctores, la única herramienta que utiliza el ecógrafo para este método de imagen, el sonido. ¿Qué es el sonido? Una energía mecánica. ¿Qué significa una energía, doctores? Es una de las muchas energías que existen en el universo, y las leyes de las energías del universo, ¿qué dicen? Una energía en el universo jamás se puede perder, solo puede llegar a transformarse. ¿Qué es el sonido? Una de esas energías. Entonces, el sonido no se puede perder, solo puede llegar a transformarse. ¿Por qué mecánica? Porque se necesita de un medio físico para poder ser producido y ser transmitido. Entonces comenzamos recordando eso. La ecografía funciona en base al sonido. ¿Qué es el sonido? Una energía mecánica. ¿Qué significa eso? Que el sonido no se puede perder, solo se puede transformar y necesita de un medio físico para ser producido y ser transmitido. Son audibles los sonidos para los seres humanos, los sonidos que tienen frecuencia entre los 20 a 20.000 ciclos por segundo, que es lo mismo decir 20 a 20.000 Hz. ¿Qué significa Hz? Ciclos por segundo. Entonces vamos recordando desde la parte más básica. Esta línea blanca horizontal representa el sonido es uno solo, pero el sonido viene con diferente valor de frecuencia. Siempre casen esas dos palabras, sonido, frecuencia. Entonces, ¿con qué viene el sonido? Con un valor de frecuencia. Ahora, y de acuerdo a la frecuencia que maneja el sonido, le damos un apodo. ¿Qué llamamos sonido? Al sonido que escucha el ser humano. Los seres humanos escuchamos sonidos que están con una frecuencia entre los 20 a los 20.000 Hz. ¿Qué significaba Hz? Ciclos por segundo. Sonidos con frecuencias menores a los 20 Hz los llamamos infrasonidos. No los podemos escuchar los seres humanos. Sonidos con frecuencia mayor a los 20.000 Hz los llamamos ultrasonidos. Tampoco los podemos escuchar los seres humanos. Entonces, el ser humano tiene un límite inferior y un límite superior para poder escuchar. Entonces, la ecografía funciona en base al sonido. ¿Qué es el sonido? Una energía mecánica. ¿Qué significa? No se puede perder, solo se puede transformar. Necesita de un medio físico para ser producido, ser transmitido. ¿Y qué tipo de sonido utiliza el ecógrafo, doctores? Ya lo saben muy bien, los ultrasonidos. Siguiente pregunta para su examen. ¿Y qué es un ultrasonido? Un ultrasonido es un sonido de alta frecuencia. ¿Una frecuencia mayor a cuánto? Mayor a 20.000 Hz. ¿Qué significa Hz? Ciclos por segundo.
Entonces ahí les estoy tirando el cuestionario, ¿no? Consejo en todas sus clases teóricas, si pueden, graben el audio, ¿no? Porque a veces uno corre un poco rápido, mis diapositivas no tienden a no tener teoría, entonces con el audio en su casa, escuchándolo mejor, más la diapositiva en vivo y en directo, pueden tomar mejores apuntes. Entonces, eso. ¿Qué sonido utiliza el ecógrafo? Los ultrasonidos. Entonces ya sabemos por qué motivo no escuchamos el sonido cuando estamos haciendo la ecografía, está fuera del lugar auditivo, pero sí está sonando. ¿Quién produce el sonido? Ya lo saben, es el transductor a través, ¿cómo se llaman esos cristales? Cristales de cuarzo, cristales piezoeléctricos, y literalmente son cristales, ¿no? La corriente eléctrica va a hacer que eso que ingresa al transductor, va a hacer que esos cristales vibren, la vibración de esos cristales va a producir esas ondas mecánicas que se trasladan, que son las ondas de sonido. ¿Cómo funciona el ecógrafo, doctora? Recordando, el ecógrafo a través de un cable le manda corriente eléctrica al transductor. La corriente eléctrica ingresa al transductor y va a producir que esos cristales piezoeléctricos vibren. ¿Qué es lo que hizo que vibren esos cristales? La corriente eléctrica que ingresó al transductor. La vibración de esos cristales va a producir el sonido que sale del transductor, que choca con el tejido o el órgano, y pasan dos cosas. Estas cosas son básicas, pero hay que tenerlas bien claro en la maestría, que es un programa ya avanzado, y diplomado en ecografía vascular también. ¿A qué me refiero? Que el 100% de ustedes sí o sí quieren diplomado en ecografía básica, ¿no? ¿Por qué? Porque es el objetivo de esos programas, que ya tengan sí o sí diplomado en ecografía básica. Cuando el sonido ingresa al tejido blando o al órgano, pasa dos cosas. Una parte del sonido es absorbida por el tejido y se queda en el tejido. Y la parte no absorbida, ¿qué va a hacer? Rebota en forma de eco. ¿Cuál es la diferencia del primer sonido con el segundo? El segundo sonido que rebota le damos el apodo de eco, pero igual es sonido. La diferencia del primer sonido, con el segundo sonido, es que el segundo sonido lleva información del objeto en el cual rebotó. Entonces, un sonido con información. El sonido va a retornar nuevamente al transductor y va a hacer que sus cristales piezoeléctricos vibren por segunda vez. Esa segunda vibración ya no produce sonido, todo lo contrario, produce corriente eléctrica con información. La corriente eléctrica ingresa al ecógrafo, el ecógrafo transcribe la información, interpreta la información que llega y de acuerdo a la información dibuja la imagen en la pantalla. No tiene nada que ver un feto con un hígado, pero eso es lo que pasa miles de veces por segundo. Entonces, de esa forma funciona el ecógrafo. Ahora, digamos que usted mandó un sonido con un valor de 10 y volvió un sonido con valor de 7. ¿Cuánto se perdió? 3. Pero dijimos que el sonido no se puede perder porque es una energía. Son las leyes del universo, eso funciona así siempre. ¿Qué pasó con esos 3? Se transformó. Dijimos que una parte se absorbe en el tejido. ¿Qué significa que el sonido se absorba? Que se transforma. ¿En qué se transforma el sonido en los tejidos? ¿Les pregunta? En calor. No. Por eso la ecografía aumenta la temperatura en los tejidos. La ecografía sí tiene efecto biológico en el cuerpo humano, ¿no? ¿Cuál es el efecto biológico de la ecografía del cuerpo humano? Aumenta la temperatura en los tejidos. No tiene radiación, es cierto, pero es falso que no tiene efecto biológico. Aumenta la temperatura en los tejidos. Y es por eso que decimos que en el primer trimestre de gestación no se debe utilizar el Doppler espectral, que es el que han utilizado lo más común en las embarazadas, que es el que suena toc, 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 toc. En el primer trimestre no. ¿Por qué motivo? Porque produce mucho calor. ¿Y qué tiene que ver el primer trimestre? El primer trimestre tiene dos etapas, etapa embrionaria y etapa fetal. ¿Cuál es la etapa más vulnerable del ser humano? La etapa embrionaria. ¿Qué significa etapa embrionaria? Que se está formando, nada está decidido todavía. Y en esa etapa embrionaria, ¿qué no quiero hacer? Producir demasiado calor, producir estrés celular y producir tal vez algún daño o alteración en el feto. Si fueron mamás, escucharon su bebé en el primer trimestre, no asegura que pase algo, pero lo ideal es no utilizarlo. No, que se lo van a profundizar bastante los que están en la maestría en los módulos morfológicos, etcétera, ¿no? Y los de vascular,
igual que hicieron el diplomado, es el tipo de modalidad para estudiar la frecuencia cardíaca, que es el Doppler espectral. No se lo utiliza de rutina primer trimestre. Y si alguien diría, pero ¿por qué motivo los de Fetal Medicine Foundation, los que más saben de ecografía obstétrica, en los libros están utilizando el Doppler espectral en el primer trimestre? ¿Por qué motivo, doctores? Porque primero, son ecografistas de nivel 3. Segundo, están en un centro de investigación. Tercero, tienen los mejores ecógrafos que pueden existir. Cuarto, dominan el manejo del ecógrafo. Y quinto, no lo hacen de rutina. ¿El Doppler espectral se puede utilizar en el primer trimestre para la frecuencia cardíaca? Sí y no. Sí, cuando se necesita ecografía morfológica para poder confirmar alguna alteración cardíaca en el feto, sí. Pero ese ecografista que hace morfología es un ecografista que tiene que tener un nivel que domine el aparato. ¿Qué va a hacer el ecografista? Primero configuran el ecógrafo, porque hay cómo bajarle el calor al ecógrafo. Si sé configurarlo, sé cómo bajarle el calor. Configura correctamente el ecógrafo, aparte de eso va y lo hace lo más rápido que pueda. Entonces, ¿por qué motivo? Evitando buscar producir mucho calor. ¿Lo hace de rutina? Jamás. No se hace eso de rutina, se hace en casos puntuales, solo cuando es necesario. Y cuando se hace, se toman todas las previsiones necesarias. Y ese es el objetivo de este módulo. Application en ultrasonido es manejar y configurar correctamente el aparato. Más allá de frecuencia, ganancia, foco, DELF, imagen, se puede configurar el aparato. Yo puedo crear incluso preset. No me gusta el de tiroides, yo creo un tiroides 2. Listo. Y puedo hacer muchas cosas con el aparato. Incluso bajarle la temperatura. Bien, entonces, esa es la importancia de saber. ¿Produce calor? Sí, produce calor el ecógrafo. ¿Cuándo interesa ese efecto biológico, doctores? ¿En qué área de la ecografía? Obstetricia. Si no estoy haciendo obstetricia, no interesa. Si estoy haciendo tiroides musculoesquelético, jamás le voy a quemar algo al paciente. No va a pasar. Entonces no me interesa mucho, no me preocupo por el calor que estoy produciendo. Pero cuando sí me interesa, obstetricia. Por eso yo siempre digo, la ecografía hay que dividirla en dos partes de la ecografía. Obstetricia y el resto de las ecografías. Donde tengo que tener bastante cuidado y puedo producir algún daño, obstetricia. Bien, entonces recordando eso, aclarando eso, recordamos lo que es efecto piezoeléctrico indirecto. Efecto piezoeléctrico indirecto es cuando una corriente eléctrica se transforma en sonido. Efecto piezoeléctrico directo, lo contrario, cuando el sonido se transformó en ¿qué? Corriente eléctrica. Entonces, recordando el descubrimiento de esos dos efectos, fue posible manejar el sonido de esa forma. El ser humano creó esto en el sonido, ¿no? La mayoría, muy pocas cosas creó el hombre, poquísimo, casi contadas con una mano. La mayor parte de lo que hicimos, doctores, es replicar. Replicar no es lo mismo que inventar. Por ejemplo, esta propiedad del sonido lo vimos en la naturaleza. Murciélagos se dieron cuenta y lo replicamos en la ciencia humana. Bien, partes del ecógrafo, vamos a profundizarlo más adelante, no es el objetivo en esta primera clase, pero tenemos la pantalla principal, pantalla 2, tablero de control, los traductores, puertos transductores. Todos ustedes van a utilizar ecógrafos estacionarios al 100%. Luego tenemos calentador de gel, el puerto de DVD, el puerto de USB, y dentro del ecógrafo, doctores, todo ecógrafo adentro es una computadora. ¿Por qué? Tiene tarjeta madre, tarjeta de video, procesador, memoria RAM, disipadores, fuente de energía, es una computadora. Solo que tiene otras partecitas que no tiene una computadora de escritorio común y corriente. Pero si un ingeniero de sistemas abre un ecógrafo, se ubica. No maneja Windows, maneja otro código de lenguaje, pero es una computadora con unas partes adicionales a una computadora normal. Y tiene un software. O sea que se puede también meter virus, se puede meter cosas. Por eso se recomienda, se utiliza un flash para bajarse imágenes o algo, que sea un flash solo utilizado para el ecógrafo y no el flash de uso personal. Bien, tipos de ecógrafos. Tenemos los portátiles, que le hicieron el diplomado, los estacionarios, que se van a utilizar al 100% para ustedes, ambos programas, maestría en ecografía o diplomado en vascular, y los ecógrafos llamados ecógrafos de bolsillos. Igual son portátiles, pero son más pequeños y
Solo puedo literar ese ecógrafo de bolsillo. Ahora, lógicamente, doctores, por si acaso, y los que están empezando vascular, ¿no?, que son los primeros a veces en caer, este ecógrafo de acá, llamado ecógrafo de bolsillo, es mucho más barato, sí, $3,000, $4,000, $5,000, es uno de los mejores, pero no es barato, sí, es barato a comparación de $15,000, $30,000, $40,000, $50,000 es barato. Pero doctores, un ejemplo, este ecógrafo, no puedo querer trabajar de ecografista con un ecógrafo de bolsillo. ¿A qué me refiero? ¿Atender pacientes toda la mañana, hacer informes? No. ¿Por qué? Porque no voy a llevar una PETA a correr a una carrera de Fórmula 1. No fue creada la PETA para correr. Este ecógrafo fue creado para situaciones puntuales, cosas rápidas. Podría estar en una ambulancia, podría estar en una terapia, ver una vía, etc. Pero no para trabajar a libre demanda como ecografista. Entonces, si su objetivo es el trabajar, utilizarlo para ejercer, que he visto en algunos casos, ni siquiera aguanta, no es alto tráfico y no tiene ni la pantalla, el tamaño necesario para evaluar correctamente. Entonces, para cosas puntuales, para eso fue creado, para cosas puntuales. Peor, hoy en día incluso ni siquiera ya viene de esta forma, ya viene solo el transductor. No digo que sean malos, ¿no? Todo lo que estoy aclarando, para qué deben ser utilizados. Ya solo viene el transductor, y el transductor lo conectan por vía Bluetooth a su laptop, celular, tele, donde quieran. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una conexión Bluetooth? ¿Qué es mejor, Bluetooth o cable? Aunque parezca anticuado, el cable es lo mejor toda la vida, ¿no? ¿Qué tiene por defecto de la conexión Bluetooth? Latencia, ¿no? O sea, yo no estaría loco para que hacer una biopsia con un transductor por vía Bluetooth, porque puedo ver, llegó la aguja, no llegó, ya traspasó la aguja, solo que se cortó la imagen, o se pausó la imagen, ¿no? Entonces siempre va a tener latencia, y tomar en cuenta eso. Ya para poder trabajar de ecografista, mínimo un portátil, que es lógicamente con el que suele comenzar el ecografista, está perfecto. Portátiles hay gama baja, gama media, gama alta. Perfecto, está bien. Lo bueno del portátil, que lo puede llevar a cualquier lugar, tiene batería de reserva, son mucho más económicos. Entonces, lo más común, empezar con eso, ¿no? Pero si se van a dedicar a ejercer, en realidad me gustó ecografía, me está yendo muy bien, voy a dedicarme a esto, ¿cuál tiene que ser el objetivo a mediano o largo plazo? Estacionario. Bueno, eso es lo ideal, porque estos sí son creados para trabajar alto tráfico. ¿Sirve? Claro que sí, pero el objetivo no es quedarse en eso, sino es avanzar a este lado, ¿no? No soy marketing, no es mi interés vender, sino hablar lo adecuado. Entonces, doctores, eso. Lógicamente, si van a ser médicos que van a hacer consulta a domicilio, como los gringos ya no salen de su casa, todo es a donde el médico va a su casa. Es increíble, ahí se hace bastante dinero con medicina domiciliar, no salen de su casa, y si salen es porque se van a internar. Entonces ahí sí es bastante, el médico ya llega con su ecógrafo, ya con todo por casa. En una ambulancia, ¿qué tipo de ecógrafo sería el ideal? Este de acá. ¿Por qué tiene batería de reserva? No necesito electricidad, si cargó toda la noche. Este sirve, sí, pero nunca voy a evaluar tan bien como este. Y este ya sirve, pasa, pero este sería lo ideal. Lógicamente, hablando en ambulancias que son de verdad ambulancias, ¿no? Una ambulancia que de verdad fue creada para ser ambulancia, que rara es la de Bolivia, ¿no? Hay una empresa que tiene una ambulancia de verdad. Es una ambulancia que tiene un tamaño reglamentario. Entra una camilla reglamentaria, entra tubo de oxígeno, desfibrilador, entra un ecógrafo portátil. No es lo mismo adecuar un auto a una ambulancia, ¿no? Que en Bolivia es permitido, pero no tiene el tamaño necesario, las ruedas necesarias, no está creada para ser ambulancia. No es lo mismo una empresa de inglés que adapta una casa si construye su edificio para enseñar inglés. Entonces, lógicamente, una ambulancia de verdad, el ecógrafo ideal y ahí el espacio y todo, sería un portátil.
Bien, entonces eso, doctores, para aclarar, porque ustedes ya, si se están haciendo la maestría, porque dijeron ecografía, me voy a dedicar a eso, me gusta, quiero profundizarla. Diplomado en vascular, igual es alguien que dice, quiero entrar a vascular. Muchos de los que están haciendo vascular ya hasta finalizaron la maestría, ¿no? Otros que tal vez son de esa área, después del diplomado están ingresando a vascular. Entonces mi forma de hablar a ustedes es diferente. Yo sé que el 50% de los alumnos que hacen el diplomado de ecografía no va a ejercer. Yo sé, pero eso le va a servir para toda la vida, ¿o no? Hasta para saber pedir un informe ecográfico, para entender el informe ecográfico, le va a servir, no perdió su tiempo. Pero el otro 50% sí va a ejercer. De ese otro 50%, algunos van a ejercer hasta cierta época y otros se van a dedicar a eso. Obviamente el médico que toma esa decisión profundiza más, hace la maestría, ¿no? Hace diplomados avanzados si quiere hacer un área específica. Entonces la forma de tratar a los doctores ya es diferente. Al niño no le vas a hablar de los problemas de luz, agua, electricidad, alquiler, porque es niño, ¿no? Pero cuando creces adulto ya le hablas de otra forma. Entonces mi forma de comportarme con ustedes ya no son niños. De los otros docentes también. El objetivo es ser el filtro. ¿Quieres el título de maestría? Sí, ganarlo. Merecerlo. ¿Quieres diplomado en vascular, una de las áreas más importantes de ecografía? Perfecto, ganarlo. Entonces el objetivo es ese, ya no tratar, ¿cuál es la orden de los docentes en el diplomado? Enamoren al alumno, esa es la orden de los docentes, ¿no? Que se quede, que acabe, otra forma de ser, ¿no? En cambio en la maestría y en vascular la orden es ser un filtro, hacer que pasen los que tienen que pasar y en el camino hacer que desistan los que tienen que desistir. Otra forma de pensar, ¿no? Porque en medicina tiene que ser así. Eso no podríamos ser así en el diplomado, o sea, en mi idea. Pero acá sí, en el buen sentido, ¿no? Si alguien fue mi alumno en algo, más o menos sabe a qué me refiero. Bien, entonces, ecografía 2D. Recordando ecografía 2D, doctores. La ecografía 2D es una imagen en blanco y negro, pero la ecografía no utiliza el color blanco y negro, utiliza, ¿qué cosa? La escala de grises. Pero si es blanco y negro, no. Porque si ustedes quieren solo utilizar dos colores, el que sabe dibujar sabe de quién estoy hablando, blanco y negro, dos colores. Con dos colores dibujen una casa, que se diferencia la ventana, se diferencia la puerta y se diferencia la perilla. Imposible con dos colores, todos saben lo mismo. Necesitan más gamas de colores para tener contraste entre una estructura y la otra y poder diferenciar una estructura de la otra. ¿Cómo yo puedo diferenciar las estructuras en la imagen ecográfica? Porque ¿qué utiliza el ecógrafo? No el color negro ni el color blanco. ¿Qué utiliza? Escala de grises. ¿Y qué es la escala de grises? La escala de grises solo existe entre el color negro y el color blanco, en ningún otro color. Y el negro, para llegar a ser blanco, va a pasar por diferentes tonalidades. Negro, menos negro, menos negro, gris, menos gris, casi blanco, casi blanco, casi blanco, hasta llegar a ser blanco. Entonces, ¿qué significa? Que el ecógrafo tiene la opción de varias tonalidades para poder asignar a las diferentes estructuras y gracias a eso yo puedo diferenciar una estructura de la otra. Gracias a que tiene varias opciones de tonalidades en los diferentes tonos de grises. Gracias a eso puedo diferenciar la piel, el ligamento, el músculo, la pared del vaso, el interior del vaso, porque tienen diferentes tonalidades, tienen contraste. Entonces todo eso es gracias a la escala de grises. Ahora, ¿cómo piensa el ecógrafo, doctores, para asignar los colores? Primera pregunta que hicimos. ¿El 100% del sonido que sale del transductor retorna en forma de eco, sí o no? No. ¿Qué pasa con una parte? Se transforma en calor, que se absorbe en el tejido. Y la parte no absorbida, ¿qué va a pasar? Retorna en forma de eco. La siguiente pregunta, ¿todos los ecos retornan con la misma velocidad y la misma fuerza? No. ¿De qué depende su velocidad y su fuerza? De la dureza del tejido en el cual rebotó. Siempre doy el mismo ejemplo. Tengo una pelota de básquet, la hago rebotar en una pared de concreto y la hago rebotar en una pared de esponja. En ambas rebota. ¿Cuál rebota más fuerte hacia mi persona? La pared de concreto. ¿Por qué? Porque es dura. Lo mismo pasa con el sonido.
Cuando sea más duro el objeto, ¿cómo va a ser el eco que retorna al transductor? Más fuerte y más rápido. Cuando sea blando el objeto, ¿cómo va a ser el eco? Más suave y más lento. Entonces, ¿cómo decide el ecógrafo para asignar los colores en eso? El eco que retornó con mayor velocidad y mayor fuerza, el ecógrafo dice la estructura es dura, le da el color blanco. Al que vino un poco más débil y un poco más lento, un color menos blanco. Otro vino más suave, más lento. Bueno, la estructura es suave, le da un color gris. Y si no hay eco de un lugar, ¿qué color va a pintar el ecógrafo? Negro. En los líquidos no se produce eco, el sonido pasa recto. ¿Cómo se ven los líquidos en ecografía? Negros. La orina en la vejiga la ven negra, el líquido amniótico en el embarazo lo ven negro. Esa es la explicación por qué en la ecografía los líquidos se ven negros, porque no hay eco. ¿Cómo se dice negro en ecografía? Anecoico. Ahora miren, A significa ausencia, ecoico, ecos. Ausencia de ecos, anecoico, por eso es negro. Entonces, sabiendo eso, doctores, solo mirando la foto, ya tengo bastante información del ecógrafo. Para los que van a hacer vascular, aquí hay un corte transverso de la arteria carótida, común derecha, transverso, por eso está redonda. Hay una placa ateroma en su interior. Perfecto. Según el ecógrafo, ¿quién es más duro? ¿La placa ateroma o este ligamento? ¿Y por qué el ligamento? Según el ecógrafo, ¿quién es más duro? ¿La placa ateroma o el ligamento? Responda un poco fuerte porque no se escucha nada. ¿La placa ateroma o el ligamento? ¿Por qué? Porque el ecógrafo le dio el color más blanco al ligamento que a la placa ateroma, que le dio un color gris, ¿no? ¿Por qué motivo? Tenemos dos placas de ateroma, las calcificadas y las lipídicas. Calcificadas son duras, lipídicas son blandas. ¿Cuál es esta? Lipídica. Y si fuera calcificada, ¿cómo se vería? Más blanca. ¿Cuál es la más peligrosa, calcificada o lipídica? La lipídica. ¿Por qué? Porque es blanca. Cualquier rato es fácil que se desprenda un pedazo y tape una arteria de menor calibre más arriba, y ese suele ser el ACV. Más dura es la calcificada, también es más estable. Más fea en la imagen, sí, pero mejor. Esta es más bonita, homogénea, linda a la vista, pero peor, ¿no? Entonces, al vascular no solo le interesa presencia de placa ateroma en la arteria carótida común derecha, produciendo una estenosis del 50%, sí le interesa. Pero también le interesa ahí qué tipo de placa es. ¿Cuál es su morfología? ¿Es lipídica, es 100% calcificada o es mixta? 50% calcificada y 50% lipídica. Entonces, doctores, solo mirando la foto ya tengo bastante información del paciente. En otras palabras, ¿qué significan los colores? La dureza de las diferentes estructuras. Eso significan los colores. Bien. Entonces, de esa forma piensa el ecógrafo para asignar los colores a la imagen. ¿Quién viene con frecuencia? Casa en dos palabras, les digo, por eso les digo, casa en dos palabras. ¿Quién viene con frecuencia? El sonido. Sonido, cásenlo con quién? Frecuencia. El sonido siempre viene con un valor de ¿qué? De frecuencia. ¿Qué es un ultrasonido? Un sonido de alta o baja frecuencia. Alta frecuencia, mayor a cuánto? Mayor a 20.000 Hz. ¿Qué significa Hz? 5%. Ahora, ¿qué es frecuencia? El número de ciclos que entran en un segundo, ¿no? Literalmente. Si entran 10 ondas en un segundo, frecuencia de 10. Si entran 1000 ondas en un segundo, frecuencia de 1000. ¿Qué es frecuencia? El número de ciclos o ondas que entra en un segundo. ¿Quién viene con frecuencia? El sonido. ¿Qué es la frecuencia? El número de ciclos que entra en un segundo. ¿Qué es un ultrasonido? Un sonido de alta frecuencia, mayor a 20.000 Hz. ¿Qué significa Hz? Ciclos por segundo. Frecuencia. Bien, hay dos leyes de la frecuencia. Estos sí son pecados capitales en la maestría, ¿no? Y en el diploma vascular también, ¿no? ¿Qué es un pecado capital? Es imperdonable. En el anterior examen de grado, tal vez alguno de ustedes estaba por ahí,
De 70 médicos se aplazaron 4, ¿no? Esta vez fueron 4. De 70 médicos, 4 aplazados para mí es poco, muy poco, o no, 74, ¿no? De 70 bolivianos, 4 bolivianos que se me pierdan, poco. Pero para el que hace acá las tesis y el que hace educación superior y esa cosa, me dicen, no es poco, no es nada poco de 74, entonces depende de quién lo vea, yo lo veo poco. Entonces, ¿por qué se aplazaron doctores en el diplomado? Pecados imperdonables. Hay pecados que no tienen perdón, ¿no? Diferente a lo que dice el cura, no tienen perdón. Por ejemplo, ¿qué no tendría perdón? Que a un médico le preguntes cuántos fémur tiene el cuerpo humano, ¿tendría perdón? No, porque eso lo sabes en colegio, que hace el médico, cuántos fémur tiene el cuerpo humano, ¿no? En ecografía, que te equivoques en el sexo, ya. Que midas mal la edad gestacional, el peso del feto, ya. Pero, por ejemplo, ¿qué no tendría perdón en obstetricia? Que no diagnostiques como un fariseo o una gastrosquisis. Y eso tiene que ser diagnosticado por ecografía. ¿No? Y es el ecografista que tiene que decir gastrosquisis. ¿Qué no tendría perdón en ecografía abdominal? Que dicen que es el mejor método para poder diagnosticar. No ver un aneurisma. ¿No? Para los que van a hacer vascular, peor, porque va a ser una ecografía Doppler de aorta abdominal, o sea, aneurisma. Si en ecografía abdominal tienes que ver el aneurisma. Ahora, en lo más básico, ¿qué no tendría perdón, doctores? Que eso igual no hay perdón en el examen de diplomado. Leyes de la frecuencia o terminología ecográfica. Doctor, ¿cómo se dice negro en ecografía? Que no responda a eso ya, no. Anecoico. Leyes de la frecuencia, doctores. 2 leyes tenemos. A mayor frecuencia, ¿qué pasa con la distancia del sonido? A mayor frecuencia será menor la penetración o alcance del sonido, pero será mejor la resolución de la imagen. La segunda ley, todo lo contrario. A menor frecuencia será mayor el alcance del sonido, pero será peor la resolución de la imagen. Las 2 leyes, Padre Nuestro para el ecografista, 2 leyes de la frecuencia. Entonces, existe, y ya vamos con un botón de este módulo. Existe un botón en el ecógrafo que se llama frecuencia. ¿Para qué sirve ese botón? Primero, ¿quién viene con frecuencia? El sonido. ¿Quién produce el sonido en el ecógrafo? El transductor. Entonces, ¿quién va a manejar las frecuencias del ecógrafo? El transductor. Transductor convexo, lo común viene a una frecuencia de 3,5 a 5 MHz. En la actualidad ya van de 1 a 7, pero lo común de 3,5 a 5 MHz. ¿No? Entonces, ¿qué significa? Hay un botón en el ecógrafo que se llama frecuencia. ¿Para qué sirve? Subir y bajar la frecuencia del transductor. ¿Han juzgado ese botón? Subir y bajar la frecuencia del transductor. Entonces, ¿cuándo la subo? ¿Cuándo la bajo? Con las 2 leyes de la frecuencia. Tengo un paciente obeso. Coloco el transductor, quiero estudiar su riñón, está lejos del transductor, el riñón, por la cantidad de tejido celular subcutáneo del paciente. ¿Qué hago? ¿Subo o bajo la frecuencia? Bajo. Pero si bajo, no se pierde la calidad de imagen. Entonces, ¿qué hacemos? Bajo, ¿no? Es mejor ver mal a no ver nada, ¿no? Bajo. Y un paciente delgado, ¿qué tendría tendencia a hacer? ¿Subir o bajar? Subir, porque no necesito mucho alcance del sonido y en realidad la subo porque ¿qué quiero pedir al aparato? Que por eso la subo. Mejor calidad de imagen, porque ¿qué dice? A mayor frecuencia, mejor resolución. Ahora con ustedes puedo profundizar un poco más, doctores. Bien, el paciente obeso la baja, el paciente delgado la sube. Ya, vamos al paciente, digamos, delgado, la sube, perfecto. La pregunta es, ¿y hasta cuánto la sube? La sube, ¿hasta cuánto la sube? Va de 3,5 a 5, pero siempre a lo máximo a 5. Entonces, ¿para qué existe el 4,5? ¿Para qué existe el 4? Si va a ser o 3, 2,5 o 5, ¿así lo manejamos? O lo mínimo, lo máximo, porque hay números intermedios, no va directo de abajo a arriba. Entonces, la suben, ¿y hasta cuánto la suben? Esa es la pregunta.
La única forma, doctores, de saber cuál es la frecuencia correcta para ese órgano, en ese ecógrafo, en ese paciente, es ir al órgano, al riñón, pum, bajo toda la frecuencia, a propósito. Subo un poquito, pum, mejoró la imagen. ¿Qué significa? Que puedo trabajar a mayor frecuencia. Subo uno más, pum, mejoró más la imagen. ¿Qué significa? Que me deja trabajar a mayor frecuencia. Subo uno más por si acaso empeoró la imagen. ¿Qué significa? Ahí estoy muy alto. Entonces es por margen de error. Si no es adivinar, por margen de error, de esa forma. Ahora, paciente obeso. La frecuencia, bajo la frecuencia y mejoró la calidad de imagen. ¿Cómo que a menor frecuencia empeora si está mejorando la imagen? ¿Por qué mejoró la calidad de imagen si bajé la frecuencia? Bajé y mejoró más bien en vez de empeorar. ¿Por qué? ¿Más fuerte? Mire, no es que estamos contradiciendo nada. Mire, bajo la frecuencia y mejora la imagen, sí, pero no es porque a menor frecuencia mejore la imagen, sino ya está llegando el sonido. Y si llega, va a haber mejores ecos. Si hay mejores ecos, va a ser mejor calidad de imagen. Entonces, una pregunta buena para su examen. Si bajo la frecuencia del transductor, ¿puede llegar a mejorar la calidad de imagen? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Pero no porque mejore, sino porque ya está llegando el sonido. Bien, entonces, dos leyes de la frecuencia. Memotécnica, paciente obeso hay tendencia a bajar la frecuencia y paciente delgado tendencia a subir la frecuencia. Unidades de medida de la frecuencia, eso es decir, es como decir metros, milímetros, centímetros, unidades de medida. ¿De qué? La frecuencia, ¿cuáles son? Hertz, que significa un ciclo por segundo. Kilohertz significa 1000 ciclos por segundo y megahertz 1.000.000 de ciclos por segundo. ¿Qué es eso? Las unidades de medida de la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? El número de ciclos que entra en un segundo. ¿Quién viene con frecuencia? El sonido. ¿Qué tipo de sonido utiliza el ecógrafo? Los ultrasonidos. ¿Qué es un ultrasonido? Un sonido de qué? Alta frecuencia, mayor a los 20.000 Hz. ¿Y cuáles son las unidades de medida de la frecuencia? Hertz, kilohertz y megahertz. Eso, doctores. Lo que más vamos a utilizar es la terminología megahertz, pero el Doppler sí viene con kilohertz. El Doppler viene con dos opciones, o lo tienes en centímetros sobre segundo o lo pones en kilohertz. Pero en imagen 2D lo que más vamos a utilizar es megahertz. Transductor convexo lo coloco en 5 megahertz. ¿Cuántas ondas estoy mandando por segundo? 5 millones de ondas por segundo. Bien, eso para ir recordando. Tipo de transductores, ¿cómo se llama este? 3 tipos de ecografía con él. Abdominal, obstétrica y ginecológica. Por vía transabdominal o transpélvica. ¿No? Bien. ¿Cómo se llama este? 3 tipos de ecografía con él. Mama, tiroides, testículo, musculoesquelético, vascular, etc. ¿No? Bien, ¿cómo se llama este? Endocavitario. 3 tipos de ecografía con él. Eso. Alumnos que están iniciando la maestría y alumnos del diploma en vascular. No hay que confundir el tipo de abordaje con tipo de estudio. Algunas veces me han llegado ecografía transvaginal. Y yo creo, ¿qué quieres? ¿No? ¿Qué quieres que le haga a la paciente? ¿Ginecológica, obstétrica? Le pregunto, tal vez no sabe. No me dicen nada con transvaginal. Me dice cómo la quieres, pero no me dice qué quieres. ¿No? Eso no es tipo de estudio. Transvaginal es tipo de abordaje. ¿Qué es tipo de abordaje? Transabdominal, transpélvico, transvaginal, transrectal, transesofágico. Es tipo de abordaje, no es tipo de estudio. Tipo de estudio que es abdominal, ginecología, obstetricia, mama, tiroides, testículo. Entonces, para pedir correctamente, ¿qué sería? Ecografía ginecológica por abordaje transvaginal, ¿no?
Entonces, bien, me dijo qué es lo que quiere y dijo cómo lo quiere. Entonces, eso, hasta para pedir correctamente, no confundir tipo de abordaje con tipo de estudio. Entonces, estoy pidiendo 3 tipos de estudio con el endocavitario. ¿Cuáles son? Ginecológica por vía transvaginal, otro, ecografía de próstata por vía ¿qué? Transvaginal, no sé, transrectal, y otro. Ya dijeron próstata. Gineco y próstata, otro, 3. Ecografía obstétrica. ¿Pero qué tipo de ecografía obstétrica? Primer trimestre. Solo se hace obstetricia por vía transvaginal cuando primer trimestre. Nunca se hace segundo, nunca se hace tercero. Usted está diciendo que no se utiliza el transvaginal en el segundo y tercer trimestre. ¿Cómo veo que las bien petacudas están por vía transvaginal? Sí, pero no están haciendo obstetricia. ¿Qué están haciendo? Estudiando cuello, cervicometría. Eso no es obstetricia. ¿Y por qué no puedo hacer obstetricia segundo y tercer trimestre por vía transvaginal? Porque el feto es grande. Y el transductor transvaginal es un transductor de alta frecuencia. ¿Qué significa si es alta frecuencia? Que no vas a ver todo el feto. No alcanzan. Ya se hace el segundo y tercer trimestre. ¿Por qué abordaje? Transabdominal. Pero lo mejor primer trimestre es que es transvaginal. Bien, entonces hay 3 tipos. ¿Cómo se llama esto? Sectorial microconvexo. Parecido al convexo, pero más pequeño. Principalmente utilizado para hacer ecocardiografía por los cardiólogos. En pediatría también. Pero realmente el que no es cardiólogo, no se dedica mucho a pediatría, no lo suele comprar mucho microconvexo. Ahora la pregunta, está bien. Para el diplomado estaba bien. En una persona obesa, bajo la frecuencia, una delgada, subo la frecuencia. Para ustedes, más allá. ¿Hasta cuánto la sube, hasta cuánto la baja? Para el diplomado estaba bien. Nombre de los transductores y 3 tipos de estudio. Bien, pero para ustedes más allá. ¿Por qué yo no puedo hacer ecografía abdominal con el lineal? O sea, lo puedo memorizar, pero tengo que entender. ¿Por qué no puedo hacer ecografía abdominal con el lineal? ¿Y por qué no puedo hacer mama con el convexo? Por las frecuencias que tiene. De todos estos, el que es de menor frecuencia, ¿cuál es? El convexo. Todos los demás son transductores de alta frecuencia. En abdomen los órganos están adentro, profundos. ¿Qué necesito? Oye, que el sonido llegue. ¿Cómo lo logro? ¿Con mayor o menor frecuencia? Menor frecuencia. ¿Qué transductor me da menor frecuencia? Por eso hago abdomen con el convexo. ¿Y por qué no mama con el convexo? Porque al hacer mama, el transductor está en la mama. No necesito penetración, estoy en la mama misma. ¿Qué quiero seguir al aparato? Resolución. ¿Cómo lo logro? ¿Con mayor o menor frecuencia? ¿Qué transductor me da alta frecuencia? Lineal. Por eso hago mama con el lineal y no con el convexo. No es que no pueda, sino que no me conviene. Pero las reglas se pueden violar. Siempre. Por ejemplo, ¿qué es lo malo del lineal? Que su campo de estudio es más limitado, menos ancho en español. En cambio, el convexo tiene un campo de estudio más amplio. ¿Qué tal si ese paciente tiene un bocio tiroideo? No entra en la imagen. No quiero evaluarlo, primero quiero medirlo. ¿Qué transductor puedo cambiar? Al convexo. Se ve medio feo, pero no importa, se ve la imagen, la glándula, la puedo medir. La mido, ya para evaluar aquí en cambio, lineal. No. Ahora, ¿con qué transductor hago vascular? Lineal. ¿Por qué motivo? Porque son estructuras superficiales. Ahora, los transductores de alta frecuencia son de mejor o peor calidad de imagen. Mejor, pero para las estructuras superficiales. Eso, no para lo que sea. Solo se va a ver bien qué cosa, lo superficial, lo de abajo no se ve nada. O sea que son de mejor imagen para las estructuras superficiales, no para todas las estructuras. Entonces eso, solo para lo superficial. Ahora miren, paciente bajito, realmente paciente bajito y corpulento, ¿no? Lo más común es que, en el buen sentido de la palabra sí lo tiene, pero lo más común es que no hay mucho cuello, ¿no? Bajito y corpulento, no hay mucho cuello.
¿Y qué voy a estudiar? Carótidas. ¿Y qué es lo más importante de ecografía de carótidas? Estudiar la carótida interna, ¿no? Que esa va a irrigar el cerebro. Entonces tengo que estudiar carótida interna, pero no hay mucho cuello. Estoy utilizando ¿qué transductor? Lineal. Choca, el lineal tiene buen tamañito. Choca con la mandíbula, no puedo, no me deja. Entonces, a la pinta, necesito un transductor pequeño. ¿Cuál es el ideal que debería utilizar? Un transductor pequeño, ¿cuál sería? Tengo el sectorial microconvexo, pero realmente el que no es cardiólogo no lo coja, a la pinta. ¿Qué pensarían si les muestro una imagen haciendo carótidas con el transvaginal, con el endocavitario? O sea, se fue al endocavitario, es un loco, ¿no? Ha salido fusil. ¿Qué pensarían? Primero, doctores, podría ser peor que podía utilizar, pero no lo tiene este. Y este de acá es su única opción. Incluso el libro de vascular, aunque me sorprende muchísimo, habla cómo estudiar las carótidas. ¿Con qué transductor? El mismo libro, endocavitario. ¿Por qué? Porque más bien con él el endocavitario va a entrar en ese cuello pequeño y el endocavitario, igual que el convexo, se abre. Y voy a estudiar bien carótida interna, carótida externa, incluso más allá de lo que hubiera llegado con él lineal. Entonces, eso es importante, doctores. El ecografista puede romper las reglas, sí, si sabe bien por qué lo está haciendo y qué es lo que necesita. Hasta ese extremo, por eso es bueno, yo siempre digo, no juzguen para no ser juzgados, no hay que juzgar todo el tiempo. Sí, a mí me encanta, si no vas a saber qué cosas buenas y qué cosas malas. El cura dice, no juzgue, ¿no? ¿Cómo sabes qué cosas buenas y qué es malo si no lo juzgue? Pero no juzgar anticipado. Si veo un ecografista haciendo ecografía con el endocavitario, ¿qué voy a decir? Ese es le tiro como buen boliviano los 10 cuchillos en la espalda, ¿no? Pero antes de eso, tal vez él sí está en lo correcto. Entonces, eso, doctores, ¿qué tipo de transductor utilizo para qué tipo de examen y por qué motivo utilizo ese transductor? Pero puedo romper el protocolo si es necesario. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Seguimos. Mirando la foto, sabemos qué tipo de transductor utilizó el colega por la forma de la foto. El transductor lineal hace una imagen rectangular, rectilínea. El convexo no la hace. Por la forma de esa foto sé que utilizó el lineal. El convexo se abre en forma de abanico. Entonces, por esa forma de la foto se utilizó el convexo. El sectorial, ¿no? Y el endocavitario también se abren igual que el convexo en forma de abanico, pero es un abanico más ancho que el convexo. Entrenando el ojo sé si es un endocavitario o si es un convexo. Si había algo de dudas que entrenando el ojo no la hay, voy a mirar las frecuencias que maneja. Si es de baja frecuencia y se abre en abanico, ¿qué sería? Convexo. Y si fuera de alta frecuencia, endocavitario. Entonces la forma de la foto me habla del tipo de transductor que ha sido utilizado. Recordando otra vez cortes ecográficos, tres principales tipos de cortes ecográficos: longitudinal, transversal y oblicuo. Longitudinal, cortamos longitudinalmente al eje mayor del cuerpo del paciente. Transverso, transversalmente al eje mayor del cuerpo del paciente, y oblicuo a la mitad. Ahora, recordando, posiciones del paciente lo vamos a cambiar, depende del tipo de ecografía. En abdomen sí, bastante, en obstetricia tal vez también si es necesario, en vascular rara vez, pero si es necesario cambiamos de posición al paciente. ¿Cómo se llama esa parte de acá del transductor? Tiene varios nombres, ¿cómo lo conocen? Muestra, otro nombre. El más común, indicador del transductor, otro. Muestra, indicador del transductor, groovy, señalizador, tiene varios nombres. Más común, indicador del transductor. Está en un solo lado y sabemos que hay una regla general en la ecografía, que cuando hace un corte longitudinal, ¿dónde debe apuntar? ¿Dónde? Hacia arriba, cabeza del paciente. ¿Es opcional, doctores?
No, obligatorio. ¿Y por qué dice regla general de la ecografía? Porque no importa qué traductor estén utilizando, no importa qué ecografía estén realizando, esa regla se cumple. Siempre debe apuntar a la parte superior de la cabeza del paciente. Si hace un corte transversal, ¿dónde debe apuntar? Lado derecho del paciente. Siempre. Entonces, si el transductor va a quedar en transverso, por algún motivo, el indicador donde tiene que quedar apuntando en el paciente, al lado derecho del paciente. ¿Y qué pasa si hacen lo contrario? La imagen es invertida y parece un situs inverso, pero es error del operador. Por ese motivo siempre se cumple esa regla. Si es corte longitudinal, si es corte transversal. Ubicación espacial en la pantalla del ecógrafo. La pantalla del ecógrafo es de esa forma, tal cual la ven de frente al hacer la ecografía. La pantalla del ecógrafo es un cuadrado. Tiene un borde superior, un borde inferior, un borde izquierdo y un borde derecho. El borde superior de arriba siempre representa anterior. El borde inferior siempre representa posterior. Y los bordes laterales depende. ¿De qué depende? La posición del transductor. Si el transductor está en corte longitudinal, el borde izquierdo representa superior y el borde derecho representa inferior. ¿Por qué motivo? Porque el transductor está longitudinal. Si el transductor lo coloco transversal, el borde izquierdo ya no representa superior, representa derecha. Y el borde derecho, según como lo ven, el borde derecho ya no representa inferior, representa izquierda. ¿Por qué motivo? Porque el transductor está aquí transversal. En otras palabras, doctores, arriba, ¿qué es el monitor? Anterior, abajo es posterior y los lados depende. ¿De qué depende? La posición del transductor. ¿Y qué pasa si el transductor está oblicuo? Si está oblicuo, doctor, es la misma forma que pensar como si estaría longitudinal. ¿Qué significa superior, anterior, posterior, superior, inferior, derecha, izquierda? Anatomía del cuerpo del paciente. Si el transductor está longitudinal en el paciente, a este lado está en la cabeza del paciente, su extremo superior. A este lado los pies. Las estructuras que aparezcan en la parte de arriba del monitor, ¿en qué parte del paciente están? Su extremo anterior. Las que aparezcan abajo, en su extremo posterior. Y lo mismo en este lado. Y no solo del paciente, de cualquier estructura. Por ejemplo, si coloco el riñón acá, solo el riñón en la pantalla, con una imagen bien acercada, el transductor está oblicuo para tener esa imagen del riñón, es corte longitudinal del riñón. ¿Qué polo del riñón es este? Superior, este, inferior. ¿Qué borde del riñón es este? Y este, posterior. Entonces, por eso decimos ubicación espacial en la pantalla del ecógrafo. Para no colocar solo quiste simple riñón derecho, puedo ser más preciso. Puedo colocar, se visualizó en topografía del tercio superior, o sea, también en dónde está. La presencia, imagen quística simple, etc. Entonces, ubicar las partes de la estructura. Ahora, arriba, ¿qué es, doctores? Anterior y abajo, posterior. Bien. Pero quiero una imagen ecográfica acá. Ahora, doctores, siempre en la parte superior de la pantalla, que acá se ve mejor, siempre van a ver dos líneas hiperecogénicas de la forma del transductor. Si el transductor es convexo, son dos líneas convexas. Si es lineal, son dos líneas rectas. ¿Qué significan esas líneas, doctores? El transductor. Entonces, siempre imaginen que acá arriba, ¿qué cosa está? Está el transductor. Por ese motivo, las estructuras que aparezcan en la parte superior están más cerca de ¿quién? Del transductor. Y las que aparezcan abajo están más lejos de ¿quién? Del transductor. Ahora, en el diplomado lo dejamos de esta forma, esto de acá. Esto.
memorizar anterior, posterior, superior, inferior, derecha, izquierda. Longitudinal o oblicuo es lo mismo y transversal. Ahora, algunas veces, si el paciente, digamos, no se ve nada, el riñón no se ve casi para nada por la parte normal, ni anterior ni lateral, lo más común tal vez por gran porte del paciente, la única forma de estudiar ese riñón es decirle, señor, barriga para abajo. ¿Y por dónde entramos al riñón? Por posterior, ¿no? Ahora miren dónde está el transductor. ¿Qué representa el borde superior del monitor en el paciente? Posterior. ¿Y el borde inferior qué representaría? Representaría su parte anterior del paciente. Todo lo contrario. Por eso, más que memorizar esto de acá, es mejor entender que arriba, ¿qué está ahí arriba de esas líneas hiperecogénicas? ¿Qué significa? El transductor. Y el borde superior del monitor va a representar donde yo coloque, ¿qué cosa? El transductor. O sea que no siempre arriba es anterior o abajo es posterior. Eso lo vamos a ver bastante en la práctica. Ejemplo, obstetricia, el útero, el feto, la placenta. Entonces, antes de ir a la imagen, la primera pregunta sería, ¿cómo está el transductor en la paciente? El transductor está longitudinal en esa embarazada. ¿En qué parte del útero está la placenta? Más fuerte porque no se escucha. Anterior, porque está apuntando el borde superior del monitor. Y cuando el transductor está longitudinal, el borde superior, ¿qué significa? Anterior. Si estaría acá la placenta, ¿en qué parte está? Transductor longitudinal todo el tiempo. Superior, ¿no? En el fondo uterino, si estaría acá posterior y si estaría acá inferior, ¿no? ¿Alguna pregunta de esto, doctores? No, esto es para todo, para exactamente cualquier, por eso el transductor endocavitario tiene su indicador. Cuando va a hacer un corte longitudinal, ¿dónde tiene que apuntar el indicador de la paciente? Hacia la cabeza, aunque esté intravaginal. Si hago un corte transverso, ¿hacia dónde voy a girar el indicador? Hacia el lado derecho, o sea, mismo todo, ¿no? Entonces, no variaría nada. De que hay un botón que la imagen la invierte, que lo vamos a ver más adelante, que nunca habrían haber inventado ese botón, hay, ¿no? Hay ese botón. Que hay otro botón que el endocavitario lo vuelca a la imagen y hacen de lo contrario que a varios ginecólogos, por decir que hacen como no hacen otras personas, lo hacen. Sí hay, pero lo vamos a ver más adelante. Pero para mí estas cosas no deben existir, ¿no? ¿Para qué complicar más la existencia? Yo hago involcada la ecografía transvaginal, o sea, no es que esté mal, ¿no? Pero a veces solo no porque te gusta, sino porque no la minoría lo hace de esa forma. Pero hay, pero eso dejemos como si no existiera para cuando lleguemos a ese lugar. Bien, entonces, ahí tenemos, corte el transductor longitudinal, digamos que es el riñón, y ese quiste estaría en el tercio superior del riñón. Otra diapositiva didáctica, todas las presentaciones las tienen en la plataforma virtual. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, doctores? Perfecto. Entonces, hablemos de ecografía Doppler. Generalidades para ingresar a lo que es la ecografía Doppler. La ecografía Doppler sabemos que es una ecografía a colores. Su principal objetivo, el estudio de los vasos sanguíneos, no el único. Principal objetivo, estudio de los vasos sanguíneos, no el único. ¿Por qué? Porque usamos el Doppler para otras cosas. Hasta para estudiar orina utilizo el Doppler. Para encontrar litiasis, no tiene nada que ver con sangre, utilizo el Doppler. Entonces, no solo lo uso para sangre, pero su principal objetivo es el estudio de los vasos sanguíneos. Bueno, todo eso ya saben que fue gracias a Christian Anders Doppler, su apellido es Doppler, todo fue en honor a él. Él vio desde la Tierra las estrellas, a una la vio azul, a otra la vio roja, y dijo, ¿por qué motivo una estrella es azul y otra es roja si son idénticas, son astros con luz propia? La única diferencia que tenía una estrella de la otra era la dirección.
Una se alejaba de la Tierra, otra se acercaba hacia la Tierra. Y él descubrió que era esa diferencia de direcciones que le daba diferente frecuencia de luminosidad. Por eso a una la veía azul y a la otra la veía roja. A ese fenómeno que no lo inventó, solo lo descubrió, en honor a él, para que nunca lo olvide, le llamó fenómeno Doppler, en honor a su apellido. Y él fue más allá, cosas que tal vez solo él entiende, logró establecer una ecuación matemática, explicando cómo acontece el efecto Doppler. Y desde entonces, muchos aparatos inteligentes tienen en su software esa ecuación para poder producir el efecto Doppler. Uno de esos es el ecógrafo. Para los que están haciendo vascular, dominar esta ecuación es la base de todo. No solo decir efecto Doppler, sino dominar de qué compone la ecuación Doppler, para saber cómo configurar el Doppler. Entonces, doctores, primero, ¿qué tengo que entender del Doppler? Primera pregunta para su examen. Para que exista efecto Doppler, ¿qué tiene que existir? Movimiento. Si no hay movimiento, no existe efecto Doppler. Entonces, ¿qué estudia el efecto Doppler, doctores? El movimiento, no los vasos sanguíneos. Sería la respuesta correcta en el examen, el movimiento, no vasos sanguíneos, ¿no? Lo que se mueva lo va a estudiar. Segundo, el efecto Doppler es uno solo, no existe un efecto Doppler para la ecografía, no existe un efecto Doppler para los radares, es uno solo el efecto Doppler. El efecto Doppler existe por sí mismo, no depende de la ecografía para existir. Ahora, como el efecto Doppler es uno solo, doctores, tiene que ser el mismo efecto Doppler que él miraba de la Tierra a las estrellas, el mismo que tiene que pasar en el ecógrafo. ¿De dónde estudiaba las estrellas Christian Anders Doppler? Desde la Tierra. Nosotros vamos a estudiar al paciente desde el transductor. El transductor haría el papel de la Tierra. ¿Qué objeto en movimiento estudiaba? Las estrellas. Nosotros principalmente con el Doppler que vamos a estudiar, vasos sanguíneos. Entonces ahora, pregunta básica, doctores, para su examen de este módulo. Con la ecografía Doppler yo tengo dos informaciones básicas de un vaso sanguíneo, sea arteria o sea vena. Dos informaciones básicas. Primero, si veo que pinta, ¿qué importa qué color pinte? Si pinta, ¿qué significa? ¿Qué me está diciendo la ecografía? Que hay Doppler. ¿Por qué? Que hay movimiento dentro de ese vaso. Si pinta, me está diciendo hay un flujo moviéndose adentro, no está ocluido el vaso. Primera información básica. Y la segunda información me va a decir la dirección de ese movimiento, si se acerca o se aleja. Pero si se acerca y se aleja, ¿de quién? ¿De quién? Todo es en relación al transductor. Sabemos, lo que pinta azul, ¿qué significa? Que se aleja ¿de quién? Y si pinta rojo, ¿qué significa? Sabemos que no significa que la arteria sea roja, que la vena sea azul, significa los colores, ¿qué significan? Dirección. Entonces, coloqué el Doppler, pintó un vaso, ya tengo dos informaciones básicas de ese vaso al instante. Primero, que hay un movimiento. Y segundo, ¿qué puedo saber? La dirección de ese movimiento. ¿En relación a quién? Al transductor. Si pinta rojo, pinta azul. Bien, doctores, la ecografía Doppler debe ser utilizada en todas las ecografías. No es un lujo saber Doppler, no es un lujo manejar Doppler. No tiene que existir un ecógrafo que no tenga Doppler. Entonces, para cualquier ecografía siempre voy a usar esa herramienta que es Doppler. No necesito que me pidan una ecografía vascular para necesitar usar Doppler. Siempre utilizamos el Doppler. Mucho peor si trata de vascular, trata de Doppler, ¿no? Al 100%. Entonces, todos los ecógrafos producen Doppler. Por el momento no, pero aquí a 2 años se va a decir sí, ¿no? Por el momento no. Los ecógrafos que tienen Doppler suelen ser más caros. ¿Por qué? Porque tienen algo físico aparte. No solo es la ecuación Doppler en el software. Los ecógrafos que producen Doppler tienen el transductor, otros cristales especiales aparte de los normales, encargados de producir Doppler. O sea que no solo es el software que meto la ecuación y produce Doppler, no, tiene que haber sido creado para producir Doppler. Por eso son más caros. Pero doctores, sí o sí necesitan un ecógrafo que produzca. Porque ustedes que están haciendo la maestría o en vascular tal vez ya tienen o ya piensan
adquirir un ecógrafo. Entonces, ¿qué ecógrafo jamás se tiene que comprar? Sin Doppler. ¿Cuál es la tentación? ¿No? El espíritu es fuerte, pero la carne es débil, eso es real, ¿no? Entonces, la tentación es el precio, es más barato, pero tampoco es la gran cosa. ¿Cuánto es ecógrafo sin Doppler? Ese 10,000 y con Doppler 13,000. Tampoco es la gran cosa, tampoco es 30,000, ¿no? Por poco dinero me voy a algo que la verdad a muy poco plazo no me va a servir. Y es real la frase, lo barato cuesta, ¿qué, doctores? ¿Es real o no? ¿Lo han vivido? Sí, ¿no? Me costó barato, pum, pero a los 3 meses tengo que comprar un repuesto, tengo que comprar otra cosa, o al final lo voy a terminar vendiendo pero a un precio bajo porque nadie me lo quiere comprar, y de ahí voy a volver a aumentar para recién comprar el que tenía que comprar. Eso es lo que cuesta caro, pues. ¿Cómo es? Lo barato al final cuesta caro. Entonces, no les estoy diciendo cómprense el mejor ecógrafo de $300,000, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, gracias a Xiaomi, ¿no? Gracias a Xiaomi, pueden tener acceso a una tecnología de buena calidad, ¿no? No necesitan tener el último iPhone. ¿Cuál es el último iPhone? ¿Por dónde vaya? Es el 17. 17 ya va. Bien. Entonces, no necesitan tener el iPhone 17 para poder tener acceso a las redes sociales, ¿sí o no? No necesitan, para tener una buena cámara, necesito solo el 17, no. El iPhone 13, 14, me da todo eso. O sea que no necesitaban comprarse el iPhone 17. Si se lo compraron era solo para decir tengo el 17, no necesitaban. Tu 14, tu 15, te daban lo que necesitas, a menos que seas un fotógrafo profesional, que no creo, ¿no? Y un profesional no usaría un teléfono para hacer fotos, tener una cámara profesional, entonces no es necesario. Entonces hay un buen costo-beneficio, doctores, y eso hace el inteligente. Si puedo, tengo 17, pero si no, no tengo por qué sufrir, puedo tener algo bueno que me sirve a menor costo. Entonces no necesitan tener el último ecógrafo del año, pero sí tienen que buscar un buen costo-beneficio. Xiaomi ha demostrado ser bien, una tecnología buenísima, incluso en algunas cositas se le gana a los otros, pero bien, a un precio muy diferente a un Nike, entonces vale la pena. Pero hay otras marcas, que no voy a decir, digamos un Shanghai, digamos, en teléfono, que es más barato que Xiaomi. Xiaomi igual es chino, sí, pero hay diferentes gamas, diferentes calidades, que ese teléfono ya no te va a dar ni para la cámara, ¿no? Entonces, es un ejemplo en celulares, nos vamos lo mismo a ecógrafos. No necesitas el último General Electric, pero sí puedes tener un buen ecógrafo que te sirva, tenga una buena ecografía y a un costo diferente al último General Electric. Pero no te vayas a los Shanghai, que diríamos, en ecógrafos. ¿Por qué? Porque te vas a arrepentir. Peor si quieres tirarle a vascular, quieres tirarle a morfológico, te vas a arrepentir, ¿no? Por eso es bueno buscar, ¿qué cosa? Un buen costo-beneficio. Es bueno tener buen criterio al momento de escoger un aparato. Entonces, eso es claro. Entonces, asesórense por alguien que les diga lo real, ¿no? Doctor, ¿qué ecógrafo me conviene? El último General Electric, ni idea. No, depende, doctor, ¿qué tal es su economía? ¿Llegó en un Ferrari, llegó a pie, llegó en micro? ¿Cómo llegó? ¿No? Ok, le aconsejo este es un Xiaomi, vas a poder hacer todo, tranquilamente, ¿no? O si podemos tirarle más caro, sí, ¿no? Que eso tiene que hacerles el vendedor, realmente tiene que decir, doctor, ¿usted qué tipo de ecografía va a hacer? ¿Es especialista? ¿No? ¿Por dónde vive? ¿Por dónde es su casa? ¿No? Todo eso, si es inteligente el vendedor, ¡pum! Entonces, eso, doctor, es un consejo para ustedes que o ya tienen el ecógrafo o tal vez ya piensan en invertir. Entonces, eso, pensarla bien. Si piden consejo, yo voy a decir, doctor, ok, voy a hacer unas cuantas preguntas, digo, este es el mejor costo-beneficio. Por ejemplo, para el que conoce Sony Scale y me dice, doctor, ¿qué ecógrafo me compro? Yo ya estoy haciendo la maestría, ¿no? Otra es diferente, me preguntan a alguno que está comenzando un diplomado, le digo, comprate un portátil, el E2 Pro o el E1 Expert. Económico, tiene Doppler y da bien.
tranquilamente, abdominal, neurología, obstetricia, transvaginal, belleza también. Doppler obstétrico, tranquilamente. Doppler abdominal, sufre, se defiende, pero sufre, ¿no? No, pero para la maestría, ¿cuál me aconseja? Por ejemplo, si nos vamos a la marca Sony Skate, ¿cuál es el mejor costo-beneficio, doctores? Que esto tal vez no les va a gustar lo de Sony Skate, pero ¿cuál es el mejor costo-beneficio en la actualidad? Porque es diferente que me pregunten hace 5 años atrás. Mejor costo-beneficio les diría, doctor, su primer estacionario le aconsejo P12. P12, cuerudo, ¿no? Lo golpea, se nota, es cuerudo. Buen doble, buena imagen 2D. ¿Puedo hacer vascular? Sí, tranquilo. 3D4, sí, tranquilo. ¿Necesito gastar más al comenzar? Si puedes, sí. Si no, no necesitas gastar más al inicio. Entonces, un buen costo-beneficio. Bien, en otras... ¿Perdón? P9 es un mejor costo-beneficio. Si es que, puedo ser sincero, ¿no, doctores? No puedo evitar. No. Entonces, el P9 es un buen costo-beneficio si por algún motivo no te alcanzó para el P12. Bien, da, ¿no? Pero si te alcanzaba, yo te decía P12, ¿no? Pero si no, P9 da para hacer. ¿Puedo hacer vascular? Sí. Morfológico, sí. ¿Tiene buen Doppler? Tiene. ¿Qué varía con el P9? Poquito en el procesador, tamaño de pantalla, nada que altere demasiado, ¿no? Un iPhone 15 a un 13, el 15 es mejor, pero un 13 se defiende tranquilo. Ese es el ejemplo, ¿no? Pero si preguntara a la doctora, ¿podría cualquiera de los dos escoger? Sí, escoge el P12. No, P9 va tranquilo, ¿no? Entonces, eso todo. Bien, en la maestría, si tienen un portátil que no haga 3D, 4D, vayan pensando en vender y comprar otro color, porque están haciendo la maestría. ¿Qué es lo que van a aprender? ¿Y qué es lo que más plata suele dar, la verdad? ¿Qué cosa es? 3D, 4D, ¿no? Es lo que más plata da. Aquí al lado de un ciclo, la parte privada, digamos, 30 ecografías obstétricas en la mañana, 25, ¿qué fueron? 3D, 4D. 5 fueron por dolores, sangrados. ¿Pero qué dio más plata al final? 3D, 4D. Que no lo pide el médico, se lo pide la paciente para el chavo. Pero económicamente es 3D, 4D. Otra cosa, doctores, no se compre un ecógrafo que no haga, por eso, no digan que yo digo esto en esta clase, no se compra un ecógrafo que no haga 5D, porque el 3D es un cartón amarillo cuadrado. Antes era guau, ahora nadie quiere, horrible ese muñeco cuadrado amarillo, nadie quiere el 3D. Pues tengo que hacer el 3D para apretar el botoncito 5D. ¿Y qué es el 5D? Le da una tez al bebé como la piel casi real. Para la paciente no sabe, para ella todo es 3D, pero quiere esa foto ella hermosa, ¿no? Pero es 5D. Hoy en día ya no fabrican ecógrafos sin 5D, porque saben que el ecografista no lo va a comprar. Lógicamente hay un 5D en gama baja, gama media, gama alta, sí, pero ya no los fabrican sin 5D. Pero si todavía hay ecógrafos de antaño que se siguen vendiendo, entonces no compren un ecógrafo que no haga 5D, porque pacientes no van a tener. La embarazada que vea que en su baby shower había un muñeco cuadrado amarillo, pero cuando fue donde su amiga vio un 5D, nunca más les manda paciente a ustedes, va a mandar al otro, ¿no? Entonces, eso también siempre tiene que hacer 5D. Ya no es una opción, es obligación para que va a ser 3D, 4D, por los pacientes, para que vean. Entonces, eso pues, volviendo al tema, ecografía Doppler. Tenemos 3 principales Doppler en la ecografía: Doppler colorido, Doppler de potencia y Doppler espectral, ¿no? Doppler colorido pinta rojo y azul, Doppler de potencia pinta un solo color, color naranja, y Doppler espectral no pinta ningún color, sino dibuja y traza las ondas espectrales. Y a ustedes les digo, a ambos, alumnos del vascular y la maestría, el principal Doppler, ¿cuál es? Es el Doppler espectral. Es el electrocardiograma del ecógrafo. Va a ser su dolor de cabeza, sí, pero es el que más tiene que aprender. Para los de vascular, de eso trata su programa, del Doppler espectral, ¿no?
Pero ¿en qué yo usaba eso para medir la frecuencia cardíaca? Para nada. El Doppler espectral no fue creado para medir la frecuencia cardíaca. Es la mejor forma, sí, pero ¿cuándo no hay que utilizarlo? Primer trimestre, pero segundo y tercero es la mejor opción. Pero no fue creado para eso, su función accesoria. Vascular trata de eso. Entonces, el que sabe qué significa cada onda, sabe si es una arteria, si es una vena, qué está pasando dentro de esa arteria, dentro de esa vena. Es el Doppler más importante. Bien, ahora otra cosa para ustedes. En la actualidad, si yo quiero saber la dirección de un flujo sanguíneo, ¿qué tipo de Doppler debería utilizar? Colorido, porque de potencia todo lo pinta naranja, eso no sirve para dirección. Pero si yo quiero, no me interesa la dirección, yo quiero saber cuánto de sangre le llega a una estructura, qué tan vascularizada está, ¿cuál debería utilizar? El de potencia, porque su nombre lo dice, es más potente, es más sensible. Entonces, vasos pequeños con flujos débiles, el colorido no los va a captar, ¿no? En cambio, ¿quién sí va a captar casi todo? El de potencia, ¿no? Diferente forma de utilizar. Ahora, en la actualidad, doctores, los ecógrafos con software más actuales ya también le metieron el logaritmo que utiliza el Doppler colorido a la ecuación del Doppler de potencia. Ahora, ¿qué pasa? Que ya los Doppler de potencia actuales ya pintan rojo y azul, por si acaso. Acá todos los ecógrafos, el Doppler de potencia, ¿dónde está el Doppler de potencia? No, es ese, solo que también pinta rojo y azul. O sea que el Doppler de potencia ya también me sirve para darme cuenta de la dirección de los flujos como el colorido, ¿no? Entonces ya pintan rojo y azul. Los más actuales, no tanto, solo es color naranja. Pero acá van a buscar, no hay Doppler de potencia, sí, solo que pinta rojo y azul. Hay cómo darse cuenta, cuando es de potencia y cuando es colorido. Para los que están haciendo vascular y ya finalizaron la maestría, características de un tendón inflamado: aumento de su grosor, disminuye su ecogenicidad, pierde su padrón fibrilar, ¿no? Y al Doppler, ¿cómo se vería? Aumento de la vascularización, ¿no? Entonces quiero ir a ver si está con Doppler positivo ese tendón, para ver si hay una inflamación activa en ese tendón. Coloco Doppler colorido. Ah, no hay vascularización, ¿no? Entonces, lo que interesa es saber si hay flujo o no. Sí, ¿cuál sería el más inteligente usar? El de potencia. Poner de potencia, había habido vascularización, ¿no? Entonces, lo ideal que es utilizar el músculo esquelético, ¿qué Doppler para ver si hay vascularización o no? Potencia, porque ahí que nos interesa la dirección de los flujos, que igual ya te la va a dar el si es actual el de potencia, si no, eso, doctor. Quiero saber si la pared del apéndice tiene Doppler positivo. ¿Qué Doppler sería lo inteligente utilizar? Seguro como el colorido te lo muestra, pero si no te muestra el colorido antes de decir no hay vascularización, ¿qué deberías utilizar? Potencia. No. Esa es la razón de ser por qué existe este de acá, ¿no? Y su nombre, potencia, tiene varios nombres. ¿Cómo lo conocen ustedes? Power Doppler, Doppler de potencia, Doppler de amplitud, Doppler de energía, tiene varios. Más común es el Power Doppler o Doppler de potencia en español. Y tenemos el Doppler espectral, doctores. El book que trata las ondas espectrales. Bien, pregunta: si yo quisiera saber si una arteria está ocluida o no, ¿qué Doppler debería utilizar? Colorido, dice uno. ¿Qué dicen otros? Lo mismo, otra cosa. Quiero saber si una arteria está ocluida. ¿Qué Doppler debería utilizar? Pregunta capciosa: ¿por qué, doctores? Con cualquiera de ellos podría saber si está ocluida o no. Porque si pinta, ¿qué importa el color que pinte? Si pinta, no está ocluida. Y si no pinta, está ocluida. Y en el Doppler espectral, si hay ondas espectrales, no está ocluida. Y si no hay ondas, no está ocluida. Lo más común, tenemos la tendencia a utilizar el colorido, ¿no? Pero si habría dudas, ¿quién es más sensible? Doppler de potencia. Bien, entonces tenemos los tres tipos de Doppler. ¿Qué estudia el efecto Doppler? Resumiendo, ¿qué estudia el efecto Doppler? Movimiento. Eso estudia el efecto Doppler. ¿Por qué se llama Doppler? El apellido del
del inventor, Christian Andreas Doppler. ¿Qué significan los colores rojo y azul del Doppler colorido? Dirección al transductor. ¿Cuáles son los tres tipos de Doppler en el ecógrafo? Doppler colorido, Doppler ventral y Doppler inverso. Por el momento en esta clase es eso, lo que me interesa es el intro, conceptos básicos, ok, eso estudia el Doppler, eso significa los colores, esos son los tipos de Doppler, qué tipo de Doppler utilizaría en qué circunstancias, perfecto. Ya después vamos a profundizar uno por uno. Ecografía 3D, 4D, 5D. ¿Este es un 3D o es un 5D? 5D. Imposible en 3D así. No. 5D. Entonces, tenemos la ecografía 2D, la 3D y la 4D. La diferencia entre la 3D y la 4D, doctores, es el movimiento, nada más. ¿No? La ecografía 3D es una fotografía en tercera dimensión. Eso es 3D, foto en tercera dimensión. El 4D es una ecografía 3D, más que cosa, en tiempo real. Y el 5D es un nombre comercial, no es una quinta dimensión, ¿no? Un nombre más comercial. El 5D es un renderizado que inventaron, hermoso invento que hicieron, que es solo apretar el botón y le da una tez al bebé muy parecida a la tez real. Eso es lo más actual, el 5D, como es esta imagen de acá, sí, pero ya ni tan actual, doctores, ya se está haciendo maravillas. Por ejemplo, tiene la aplicación en el teléfono, que se saca una foto, le sacan una foto a su futuro esposo o el candidato o su esposo actual, ¿y qué hace la aplicación? Le dice cómo sería su bebé, ¿no? ¿Usaron una vez o saben que existe esa aplicación? ¿Saben? ¿No? Existe. Ahora, ¿eso lo hace qué cosa? La inteligencia artificial. Belleza. Ahora, ¿qué es lo que se está haciendo, doctores? Que ya está haciendo los últimos ecógrafos. Haces el 3D, 4D del feto, tienes la imagen. Subes una foto de la mamá, subes una foto del papá. El ecógrafo tiene que tener inteligencia artificial, lógicamente. Subes al software, la foto de la mamá y el papá. El 70% de la imagen de la foto, el ecógrafo se va a basar en quién? Lógicamente en el feto. Pero en el 15% va a agarrar el papá, 15% va a agarrar la foto de la mamá y va a poner al feto, y ya no solo en esta imagen, que va a dar una imagen de fotografía real, cómo sería el feto. Entonces ya eso ya existe, ¿no? Y se han visto que hay una similitud al nacimiento buena, ¿no? Porque también está comprobado genéticamente el papá tiene en qué cosas genes más fuertes. ¿Qué tiene genes más fuerte el hombre para el bebé? ¿Quién decide el sexo del bebé? ¿Ah? Eso, no es la ley, no es los binarios, ¿quién es? El hombre. El hombre decide el sexo. ¿Por qué decide el sexo el hombre? Porque es el único que tiene cromosoma T. ¿El cromosoma T? ¿Bien? ¿El Y o el X? XY, pero el que va a aportar en esa letra, la otra es una sola letra, ¿no? ¿Y qué más define el hombre? ¿Qué más tiene tendencia la genética que el hombre es fuerte para el bebé? ¿Sabe? Cabello, ¿no? Realmente por eso la familia de poco pelo son de poco pelo, ¿no? O de harto pelo son de harto pelo. Es fuerte la nariz, cabello. Puede pasar que no, sí, pero lo más común es que hay más tendencia, genes más fuertes en cabello, nariz, etc. Entonces, como la inteligencia artificial tiene esa información y la mujer en qué genes es más fuerte para el bebé, hasta esa información utiliza para formar la imagen. Entonces, algo ya más actual, no sé qué nombre le pondrán a eso, 6D, 7D, 8D, pero es lo que ya se está haciendo, utilizando la inteligencia artificial más el ecógrafo. ¿En el mundo de qué? 3D. Bien, ¿qué traductor produce el 3D, doctores? Volumétrico, ¿no? En la antigüedad solo existía en formato convexo el volumétrico, ahora vienen todos, endocavitario volumétrico, lineal volumétrico, y de aquí a poco todos los traductores, y hay ecógrafos que llegan así, ya todos los traductores son ¿qué? Volumétricos, es lo actual, ¿no? Ya no es necesario decir, ¿y a cuánto el volumétrico? De aquí a unos 5 años ya no se hace esa pregunta. Doctor, todos son volumétricos, ¿no? ¿Qué es lo actual? Terminología ecográfica para asignar los colores. ¿Cómo se dice blanco en ecografía? Hiperecogénico.
¿no? O hiperecoico, da lo mismo. Hiperecoico o hiperecogénico, más elegante. ¿Cómo se dice negro? Anecoico o anecogénico. ¿Cómo se dice gris? Hipoecoico o hipoecogénico. Ahora, autores, entendamos el nombre. Anecoico. ¿A qué significa en medicina? Ausencia. ¿De qué cosa ecoico? De eco. Negro. Ahora, hipo. ¿Qué significa hipo? Suave, bajo, ¿no? Ecoico, ¿qué me está diciendo? Hipoecoico, eco suave. ¿Y qué dijimos? ¿Qué color pinta el ecógrafo si el eco es suave? Gris. Por eso gris es hipoecoico. Hiper, ¿qué significa hiper? Fuerte, alto, eco fuerte, ¿no? Hiperecoico. Cuando el eco es fuerte, ¿qué color le asigna el ecógrafo? Blanco. Por eso la razón de ser de esos nombres y por qué representan esos colores: anecoico, hipoecoico, hiperecoico. ¿Y qué significa la terminología isoecoico? Que hay dos estructuras con el mismo color, la misma ecogenicidad. Ejemplo, denme un ejemplo real. Dos estructuras isoecoicas. Hígado y vaso. No. Hígado y vaso. Por ese motivo, doctores, ¿qué es lo normal en persona adulta? La esteatosis hepática es la patología muy frecuente en Bolivia. ¿Por qué? Porque no sabemos comer, ¿no? O sea, comemos demasiado sin no saber comer, ¿no? Y es muy frecuente. ¿En qué departamento? Salud pública, ¿no? ¿En qué departamento en Bolivia hay más tendencia a tener esteatosis hepática? Hay que estudiar la cultura, hay que estudiar sus raíces, sus costumbres. ¿Dónde? Cochabamba. Sin duda alguna. ¿Por qué motivo en Cochabamba? Porque culturalmente, realmente la cultura te hace o te deshace, ¿no? Y nos dicen es lo mejor que tienes, la verdad es a veces lo peor que tenemos, ¿no? En la cultura hay que seleccionar. De mi cultura, te apuesto que el 30% belleza, quédate con él. Identificación, raíces, comida, que tú bien. Pero te apuesto que el 70% no sirve. ¿Qué tienes que hacer? Desechar ese 70%. Aunque te digan es tu identidad, no, eres un ser racional. Escoger lo bueno, desechar lo malo, ¿no? 3 días de romper el hígado, destruir tu familia y etcétera, poder tener VIH, hepatitis, ¿es algo bueno en la cultura? ¿Ah? ¿Es bueno? Alguien diría, no te metas, pero a ver, como médicos, ¿es bueno? No, pero ya un loco, un majadito, eso es belleza. Una maca, si no tienes que trabajar, estás en vacación, belleza, si no, no. Y en cualquier cultura podríamos dar el mismo ejemplo. Ahora, vas a Cochabamba y te dicen, si no está bien servido, ¿qué dicen? No es de Cochabamba. El que no come así no es cochana, ¿no? Y no te metas en decirle nada, ¿no? No digas nada. Ahora, médicamente, o sea, bonito, está bien, etcétera, ya. Para ir de vacación una semanita a comer bien y venir, belleza, ¿no? Belleza. Pero médicamente está bien, doctores. ¿Comer así todo el tiempo está bien? No. ¿Les interesa? No. ¿No? ¿Es cultural? Sí. ¿La cultura es buena? No. La mayor parte de las veces no. Entonces, ¿y en qué departamento hay más tendencia a tener SIDA, hepatitis? ¿Dónde SIDA? Sin duda. ¿Y por qué? ¿Ah? ¿Ah? Son hiperactivos. Por hiperactividades. Entonces también hay que hacer un estudio cultural. La gente inteligente, hay que ir a problemas de raíz. Veamos qué está pasando, en qué creemos. Lo que crees tú es tu forma de comportarte, ¿no? Y es bueno que haya el mayor índice de SIDA, doctores, o es malo. Entonces, ese es el problema. El gobierno no tiene que ir ahí arriba. La esperanza está en los que están en colegio. Ahí adoctrinar, ahí cambiar. A los de acá ya son árboles, ya eso es con palo. No es con palo el árbol torcido, ¿no? Pero donde lo puedes hacer bien es en colegio. Ahí invertir, ahí enseñar materias, ética y valores, familia, etcétera, culturación.
¿Por qué en China son tan buenos? Si ustedes ven videos de China, miércoles, en el kinder están haciendo fila y están plantando árboles los niños de kinder. Les enseñan desde cómo cuidar un árbol. Ahí entendí, por razón ni cómo los alcancemos, ¿no? Y ahorita los dominan el mundo los chinos. Es una máquina de producción y de trabajo en equipo brutal, hormigas. Y nosotros todo lo contrario, ¿no? Entonces, eso es clave, doctores. Por ese motivo, ¿y por qué le estaba diciendo todo eso? Algo tenía que ver con ecografía. Todo tiene que ver con ecografía, eso está en el examen. La cultura es buena, ¿qué van a decir? 30% sí, 70% no. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que decir? Retener lo bueno y desechar lo malo. Está en la Biblia esa palabra, ¿sabían? Juzgarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Bien, entonces volviendo al tema, doctores, esa es la terminología ecográfica. Entonces, ¿cómo se dice anecoico, hipoecoico, hiperecoico y qué significa isoecoico? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿En qué departamento hay más tendencia a tener parásitos, ameliasis? Estoy hablando de departamento, no pueblo. Ciudades capitales, no pueblo. No, nunca hablo de pueblo, por si acaso. ¿Qué departamento? Pan. Y he visto que si alguien dice eso, se enoja en el TikTok, ¿no? Miércoles, ¿qué te pasa? Ni vengas al médico. Entonces no hay peor ciego del que no quiere ver. Le digo algo de Cochara, se enoja el Cochara, ¿no? Le digo algo de Guía, no se enoja, pero miércoles. O sea, no hay peor ciego del que no quiere ver. ¿Y por qué si en el ver? Y no lo defiendan, sino veamos el por qué. Porque no hay buenas condiciones de salubridad, ¿no? Ves que hasta el agua no se confía en tomarla, ¿no? Realmente ahí sí es negocio tener sifones de agua, Villa Santa, eso es buen negocio. O sea, puede invertir eso, lo veis bien, ¿no? No puedes tomar el agua, el clima, las condiciones, entonces es muy común que cosa ese tipo de patología. Como en otro lado, eso es lo que trata salud pública. Pero no solo para que sepas de teoría, o sea, ¿y qué puedes hacer? Es la pregunta, para cambiar eso. Bien, ¿y en qué departamento hay más tendencia a tener cirrosis por vino? Río, está sin duda. ¿No? Y está la frase, ¿verdad? Si vino a Tarija y no probó vino, ¿para qué miércoles vino? ¿No? Bien bonito el chiste, pero le tiran, o sea, ¿está bien tener una vida así de vino brutal, doctores? No, está bien para después del churrasco, ¿no? Ayuda, es medicinal, es digestivo, pero tirarle cada fin de semana o cada 3 días, no. Jesús tomaba vino, pero era una fiesta, unos cumpleaños. Y si ves el vino, no era el vino que tienes ahorita, era jugo de frutas, literal. Bien, es un poquito para despejar un poco. Ahora acá, doctores, miren, ecografía de hígado, parénquima del hígado y un quiste hepático. ¿Qué estructura es esta blanca? ¿Ah? Fuerte. ¿Qué estructura es esta línea hiperecogénica? Diafragma. ¿No? Entonces, adentro del quiste sería anecoico, ¿sí o no? El parénquima hepático sería hipoecoico, ¿sí o no? Que puede estar mal, por el caso, ¿sí o no? Sí, hipoecoico. El diafragma sería ¿qué? Hiperecoico. Y acá hay una partecita de una vena suprahepática. El interior de la vena suprahepática y el quiste, ¿qué son? Isoecoicos. Isoecoicos. Entonces, doctor, es eso, terminología ecográfica. Bien, otra terminología para recordar, ecotextura. ¿Qué significa ecotextura? Hay 2 opciones, o es homogénea o es heterogénea. ¿Sí? ¿Cuál es la ecotextura de este parénquima hepático? La ecotextura está homogénea, o la ecotextura está ¿qué? Heterogénea. Diferenciar ecotextura de ecogenicidad. Ecogenicidad significa colores. Ahí en ecogenicidad entra lo que es anecoico, hipoecoico, hiperecoico, isoecoico.
Entonces sería un hígado con una ecotextura homogénea y un parénquima con una ecogenicidad hipoecogénica, ¿no? Ecotextura tantos y ecogenicidad tantos. Otras terminologías ecográficas, doctores, básicas: ventana acústica. ¿Qué significa en ecografía ventana acústica? Refuerzo. ¿Refuerzo o no? Ventana acústica. Es cuando utilizo una estructura, que esa estructura va a hacer que pase mejor el sonido de ida y de vuelta. Y gracias a esa estructura voy a ver mejor la estructura que está debajo de ella o detrás de ella. Por ejemplo, para ecografía ginecológica por vía transabdominal, para ver útero y ovarios, ¿qué utilizan de ventana acústica? La vejiga. Entonces, eso es ventana acústica. ¿Cuál es la mejor ventana acústica para la ecografía? Hay varias ventanas acústicas, pero hay una que es la mejor. ¿Cuál es? Los líquidos. Todo lo que tenga líquido es lo mejor estudiado por ecografía. Si el paciente tiene ascitis, mal para el paciente, pero yo voy a ver una belleza a sus órganos. ¿Por qué? Porque es líquido, la mejor ventana acústica, ¿no? Por ejemplo, si no es líquido, no sirve de ventana acústica. Sí sirve, pero ¿qué es la mejor? El líquido. Esa es la explicación por qué siempre el riñón izquierdo se ve más feo y menos líquido que el riñón derecho. Porque para estudiar el riñón derecho estás utilizando el hígado de ventana acústica. Porque si no habría hígado, las asas intestinales, ¿qué artefacto te harían? Reverberación. Gracias al hígado es que no tienes esa interposición de las asas para el riñón derecho. Estás utilizando el riñón derecho ventana acústica. Para estudiar el riñón izquierdo, ¿quién va a ser mi ventana acústica? El vaso. ¿Y el vaso tiene el tamaño del hígado? No. Entonces, ¿quién es mejor ventana acústica? El hígado. Y es por eso que lo normal es que menos líquido siempre sea que el riñón izquierdo. No por él, sino que no tiene tan buena ventana acústica. Bien. Efecto de masa. ¿A qué decimos efecto de masa en ecografía? Si hay una estructura que sea compresible, por ejemplo, las venas, ¿se pueden apretar las venas? Sí. La arteria nunca la vas a apretar, no es compresible, pero las venas sí. Si hay una masa cerca de una vena, como la vena es compresible, ¿qué hace esa masa? La comprime. Si está comprimiendo, ¿qué significa? Efecto de masa. Tiene efecto de masa. Otra cosa, efecto de masa es que un vaso tenía que pasar recto, pero como hay un nódulo, no lo deja pasar. Va a arquear el vaso, va a tener que desviarse el vaso. ¿Por qué? Porque esa estructura tiene efecto de masa, ¿no? Eso llamamos por ecografía efecto de masa. Una estructura que comprime o arquea vasos. Entonces tiene efecto de masa. Imagen en diana. ¿Qué significa en ecografía? ¿Qué significa imagen diana? Imagen en diana. Más fuerte. Más fuerte. ¿Qué dice? Estructura concéntrica. Como En español, ¿qué significa concéntrico? una estructura que va uno dentro del otro. Una estructura que va una dentro del otro, sí, pero más específico, ¿cómo se ve? Pero ¿cómo se ve para el ojo? Eso teóricamente para el ojo. Estuviera enfocado En ecografía, imagen indiana, es toda estructura, que importa que sea benigno, patológico o no, si tiene un centro hiper y un halo hipo, o sea, centro hiperecogénico y halo hipoecogénico, para mí es una imagen indiana. Sea lo que sea, centro hiper y halo hipo, ¿qué es? Imagen o lesión indiana. Por ejemplo, el intestino en corte transverso hace eso. El intestino en transverso se ve centro hiper y halo hipo. ¿Qué hace el intestino en corte transverso? Una imagen, ¿qué? En diana. Las metástasis se suelen presentar como nódulos con lesiones en diana. ¿Qué significa? Nódulos que tienen centro hiper y halo hipoecogénico. Esa es la terminología, imagen en diana. Centro hiper y halo hipo. En la literatura van a ver a veces que dice
una lesión en diana invertida. ¿Qué significaría? Centro impor y halo hiper, ¿no? Pero dice invertida, al contrario. Bien, eso, doctores, en terminología ecográfica. Por ejemplo, acá tenemos dos testículos. Parénquima de este testículo, homogéneo. Ecotextura del testículo, ¿qué? Homogénea. Ecogenicidad del parénquima del testículo, hipoecogéneo. Es un parénquima testicular, se encuentra con una ecogenicidad homogénea y una ecotextura homogénea y una ecogenicidad hipoecogénea. Aunque solemos ser directos, con decir parénquima testicular homogéneo hipoecogénico, directo, ¿no? Entonces es diferente a este testículo de acá. ¿Cómo está su ecotextura del parénquima testicular? Heterogéneo. Ahí tienen los videos. Heterogéneo. Ecogenicidad. Bueno, hay áreas hipoecoicas, áreas hiperecoicas, por eso es heterogéneo. Ecogenicidad mixta, por eso es heterogéneo, ¿no? A predominio tanto se puede decir, pero es heterogéneo. Entonces ahí tenemos el ejemplo de cuándo utilizar homogéneo, heterogéneo, ecotextura o ecogenicidad. Bien, ¿qué hora tiene? 10:25. Digamos que es 10:30. 30 minutos de receso, doctores. 11:00 retornamos. 30 minutos para que puedan tener un buen café sanitario.